Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de Storytime, donde contamos parte de nuestra historia, nuestro testimonio, cómo nos conocimos, entre otras cosas. ¿Sí? Esta ya es nuestra cuarta edición, ¿sí?, de nuestra historia. Nuestros hijos están muy emocionados, ¿sí? Fue parte de la razón por la que decidimos hacer esto. Y nuestros hijos han estado pendientes de cómo continúa la historia, aunque igual ellos ya la han escuchado, han visto nuestros videos y muchas cosas más, pero igual les gusta también vernos por el canal. Entonces, gracias por compartir ese espacio con nosotros. Esperamos que ustedes tengan su bebida también lista para compartir en este tiempo. Entonces, como les dijimos la vez anterior, después de ese 17 de septiembre, el Día del Amor y la Amistad, la tomada de manos, ¿sí?, la declaración de amores, bueno, que ya veníamos orando y veníamos diciendo cosas y soñando con Dios, pues vino esa semana en la que obviamente, ¿sí?, después de habernos tomado la mano, era como, Dios mío, sí, estamos súper emocionados, ¿sí? Obviamente el sentimiento está creciendo cada vez más, el amor, ¿sí?, del uno por el otro, y no queremos equivocarnos, o sea, no queremos que si la respuesta de Dios no vaya a ser luego, no, ustedes no son, ¿sí? O sea, olvídense de todo eso, ¿para qué iniciaron todo eso? Entonces teníamos aún mayor anhelo de conocer la respuesta de Dios. Entonces fue bien especial porque parte de lo que hablábamos era, pero o sea, ya tenemos versículos, tenemos palabras, ¿sí?, tenemos eso que Él coloca en el corazón, que es esa certeza, pero también sabíamos que la propia palabra dice el corazón es engañoso. Entonces queríamos más cosas externas de parte del Padre, y gracias a Dios, gracias a Él mismo, sí, el devocional nos había guiado a eso, las palabras que nos había dado durante esas semanas, pero anhelábamos como algo más seguro, algo más firme. Y entonces ahí fue donde mi esposita les va a contar qué pasó. Bueno, pues como la decisión de casarse es tan importante porque es el compañero que Dios te entrega para el resto de tu vida, la compañera de tu caminar. Entonces, por esa misma razón es que le estábamos dando ese grado de importancia, porque las relaciones amorosas, las relaciones de noviazgo, todo eso, no se pueden tomar a la ligera, no se pueden tomar como voy a probar, a ver si me gusta y si no, pues lo dejo. Porque en Dios las cosas no son así, o sea, Dios no te va a poner a jugar con tu corazón cuando Él mismo dice que de tu corazón mana la vida, que lo cuides porque de Él mana la vida. Entonces, de ahí la misma insistencia nuestra de que Dios nos confirmara para poder entender claramente que era un sí, porque sí, porque sí. Entonces recuerdo que nosotros seguíamos orando y pues la palabra que Dios nos daba, sí, era como confirmación, pero yo deseaba, pues personalmente yo deseaba algo más radical, no sé, algo más que yo dijera es sí porque mira esto, o sea, como que algo así. Yo sé que ustedes me entienden. Bueno, entonces imagínense que me llamó por teléfono. Yo estaba en la casa un día y pues yo le cuento todo a mis papás, ustedes saben eso, yo se los he contado a ustedes. Ellos siempre han sido mis amigos, o sea, yo siempre he tenido una relación muy cercana con mis papás, con mi mamá y también con mi tía. Entonces recuerdo que ella me estaba llamando justo ese día para preguntarme cómo iban las cosas. Pues, ¿se acuerdan que en el primer Storytime ella me dijo a mí, uy, Cata, pero tú te ríes mucho con Jorge? O sea, ella se las estaba oliendo, aunque nosotros ahí no nos la olíamos, ahí éramos realmente amigos. Fue un año antes. Por eso. Entonces ella venía como siguiéndonos la historia. Entonces ella me llamó para preguntarme cómo iba la historia, qué había pasado, qué estaba pasando con nosotros dos. Entonces yo empecé a contarle a ella que estábamos orando, que le estábamos pidiendo a Dios una confirmación, que queríamos entender de Dios con claridad qué era lo que Él quería para nosotros. Y ella me contó que en su
vida personal, ella le había pedido a Dios una señal para confirmar si el esposo que ella tiene ahorita era el hombre de su vida, era el hombre que Dios tenía para ella. Entonces ella me contó su testimonio, me contó cómo Dios le habló a través de esa señal y cómo ella entendió que él era su esposo. Y eso me pareció bonito. Yo dije, ay, pues eso está muy chévere. Yo soy como muy práctica, ¿no? Entonces es como que, listo, si esto le funcionó a ella, entonces eso nos puede funcionar a nosotros, pero yo no lo voy a hacer sola. Yo le voy a decir a Jorge también para que él también pida una señal, y con eso sí, a mí me dice sí, y si a él le dice no, pues entonces es un no. ¿Sí? Lógica matemática. Pero si es al revés, o sea, a los dos nos tenía que decir que sí. No era como yo sola pidiéndole a Dios que me mostrara para avanzar yo sola y decirle a él, ya Dios me dijo que sí somos. No. Yo quería que fuera Dios confirmándonos a los dos. Y entonces ella me dijo, pero Cata, tienes que tener en cuenta algo. Si Dios dice que no, no es como, ay, intentémoslo otra vez, a ver si esta vez sí nos dice que sí. Si te dice que no, es no y se alejan. Entonces era difícil, o sea, suena súper chévere que yo dijera, pues de una vez que Jorge también lo haga, pues era como lo más, me parecía que era lo más correcto, porque si Dios decía que sí, pues nos iba a decir que sí a los dos, aunque lo complicaba mucho. Igual estábamos poniendo sobre el altar, hagan de cuenta, sobre el altar de Isaac, estábamos poniendo la relación, o sea, estábamos poniendo lo que deseábamos, porque en el fondo los dos deseábamos estar juntos. Entonces ya nos habíamos tomado la mano y todo, pero... Pues claro, o sea, ya habíamos dado pasitos y por eso mismo ya estábamos más enlazados. Entonces sí deseábamos estar juntos, pero igual también estaba esa convicción en nuestro corazón que era Dios el que nos tenía que dar el aval, ¿sí? Para poder seguir avanzando. Entonces yo recuerdo que yo colgué con ella y yo te llamé ahí mismo, o sea, fue como que, ay, imagínate, hablé con mi tía y bueno, le conté toda la historia y le dije, entonces, eso fue como un martes, y entonces yo te conté lo que he hablado con mi tía y te conté sobre lo de la señal y tú dijiste, ah, bueno, perfecto, entonces pidamos una señal. Entonces colgamos y quedamos en eso, pues era como algo práctico y fácil, como se los dije, o sea, si Dios nos iba a contestar que sí éramos, tenía que decirnos a los dos que sí. Y me acuerdo que tú me contaste que tu tía te había dicho, pero no puede ser que cambie el semáforo a verde. Ah, sí, eso me dijo. Cierto que no podía hacer algo así tan obvio. Tan obvio, así como en la calle. Entonces, si el semáforo cambia a verde, cambia a verde. Sí, como que tú sabes que va a ser un sí o que lo quieres forzar a que sea un sí, no. Bueno, entonces colgamos y quedamos en eso. Que esa semana íbamos a estar orando, íbamos a estar pidiéndole a Dios que nos mostrara cuál podía ser la señal o escoger nosotros la señal. Bueno, el caso es que nos íbamos a meter con Dios para poder hacer eso de la señal. Y no nos íbamos a contar la señal del uno al otro, sí, por si la señal involucraba al otro, para no tener el factor de que el otro se lanzara a cumplirla o sin querer la cumpliera. No. Sí. Y tampoco para generar presión, ¿sí? Como que si él me contaba su señal, entonces yo iba a sufrir o a orar para que se le cumpliera. Sí, algo así. Entonces era mejor cada uno con la señal y con Dios, o sea, metidos con Dios cada uno por aparte. Entonces esa parte sí nos la reservamos cada uno para nosotros. Entonces llegó el momento de poder definir una señal. Y yo recuerdo que yo me metí con Dios y yo decía, bueno, pero ¿qué señal pongo? Y recuerdo que algo muy importante para mí era que mi familia aceptara nuestra relación. Porque mis papás estaban como, o sea, ellos no estaban como muy involucrados en el tema de nuestra relación, sino que ellos lo veían así como bueno, el primer muchacho que está molestando a Cata, esperemos que se le aparezca al verdadero, como algo así, ¿sí? Entonces yo decía como, a mí no me gusta que mis papás piensen de esa forma, o sea, yo quisiera que ellos piensen y vean esto con la seriedad con que nosotros lo estamos tomando.
Entonces para mí era muy importante que mis papás aceptaran nuestra relación. Entonces la señal que yo le puse al Padre era que mis papás aceptaran nuestra relación de la manera como nosotros la estábamos aceptando y que te aceptaran a ti porque ibas a ser mi esposo. Esa era la magnitud de mi señal. Y bueno, ahora cuenta la tuya. Entonces ahí cuando colgamos ese día, ese martes, ¿sí? Pues comenzó mi oración. Empecé a orar para saber qué señal poner. Entonces empecé a pensar en Señor, ¿qué señal pongo? Entonces fue chistoso porque antes estábamos orando por la confirmación de Dios y ahora estaba orando por la confirmación de la confirmación. Entonces no sabía qué señal colocar. Yo cuando llegué a la congregación, pues ya se los he contado antes, yo me leí muchas veces el Nuevo Testamento, me he leído la Biblia, entonces el tema de las señales en la Biblia es algo que siempre es sobrenatural, ¿sí? O sea, nunca es como que sí, se puso el semáforo en verde como lo que dijimos ahorita o cosas así, sino cosas sobrenaturales. Entonces cuando a mí esta princesa me dice que coloquemos una señal, pues yo no me imaginaba que ella estaba colocando lo de los papás, sino que yo me imaginaba pues algo que una señal, entonces así como bíblica, así, o sea, algo sobrenatural. Y entonces ahí era donde estaba como, pero ¿qué señal? ¿Qué puede ser? Y entonces... ¿Tú te imaginabas como cuando Josué le dijo al sol que se detuviera o cosas así? Cuando se cayeron los muros de Jericó. Cosas sobrenaturales. Salió el mar. Entonces eran como señales. Entonces, me acuerdo que pues yo estaba presionado por ese tema de colocar la señal y que debíamos colocar la señal. Y entonces llegó ese viernes, que ahí el viernes era 23. Y me acuerdo que en el devocional en la mañana, ¿sí? A mí me dio por decirle, bueno, Señor, entonces mi señal va a ser que tiemble, ¿sí? Que tiemble la tierra. Sí, esta mujer es para mí, ¿sí? De la cual estoy ya enamorado, que ya estábamos ahí enamorados, ¿sí? Ya nos habíamos dicho que nos amábamos, ¿sí? Por medio de lo de la Biblia, de la carta que te escribí en el encuentro, ¿sí? Y todas esas cositas, de lo que hablamos cuando nos tomamos la mano, ¿sí? O sea, de muchas cosas así. Pues yo decía, bueno, entonces que la tierra tiemble. Y eso fue lo único que yo dije esa mañana. Yo recuerdo, y pues salí a hacer la rutina de ese día y demás. Luego llegó el día sábado. El día sábado pues llegó y se fue. Y llegó el día domingo. Y entonces el domingo yo iba de camino a la congregación y yo estaba pues un poco pensativo y empecé a pensar, bueno, Señor, yo te dije que tiemble, pero pues yo no me puedo esperar a que si en un mes tiembla decir, este fue el temblor que yo pedí hace 4 semanas. ¿Sí? O sea, no tenía sentido. Y estaba el ¿qué? Estaba también una parte de mi corazón que era como, bueno, no tembló el viernes ni ayer. Sí, y ahí fue cuando yo dije, pues, Señor, no puedo decir como que si tiembla de aquí a un año, entonces, mira, hace un año yo puse una señal. ¿Recuerdas en el año 2005? Vengo a reclamar, como Caleb, reclamar la tierra. Entonces, yo esa mañana le dije al Señor, ok, Padre. Entonces, como la señal puede ser un sí o puede ser un no, entonces, si hoy no tiembla, entiendo que es no. Y que tú quieres que nos alejemos, ¿sí? Y que terminemos, ¿sí? Con lo que ni siquiera ha comenzado, pero terminemos con la ilusión, terminemos con el seguir cultivando esto, con el llamarnos príncipe y princesa. Sí, o sea, que no tiene un futuro en ti, ¿sí? Y no es que seamos malas personas ni nada de eso, sino que, ¿sí? Son diferentes proyectos o lo que Dios tenga, ¿sí? Para nosotros, pero entender que no iba a pasar nada entre nosotros. Y entonces yo dije, sí, si no tiembla hoy, es porque no. Y si tiembla, es porque sí. Y sí va a ser mi esposa y yo voy a ser su esposa. Pero entonces imagínense, él va y pone esa señal y me colocan en el altar de sacrificio. Yo estaba ya amarrada, no me había dado cuenta. Ella no sabía. Pero una parte que recuerdo que tú dijiste es que tú le dijiste al Padre, le dijiste,
si la señal da un no, o sea, si hoy no tiembla, ya el domingo cuando tú se lo dijiste, mañana lunes me alejo de ella porque ella es la esposa de otro hombre. Entonces yo me acuerdo que cuando tú me contaste toda esa historia, Ya después. yo era como, ¿qué? O sea, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Pero bueno, igual fue muy bonito. El caso fue que mi señal en cambio era, pues, si las comparamos, mi señal era a largo plazo, o sea, mi señal no iba a suceder que de un día para otro mis papás se despertaran amando nuestra relación, o sea. Aunque con mi señal se empezó a dar el cumplimiento de la tuya. Pero igual, o sea, lo que digo es que personalmente yo sabía que lo mío iba a ser a largo plazo, entonces yo no tenía afán, yo no estaba como si no pasa hoy, o sea, nunca le puse límite de tiempo así como tan radical, porque yo sabía que hay cosas que toman tiempo. Entonces yo estaba muy tranquila, muy inocente, muy cero me había enterado que estaba puesta en el altar de sacrificio. ¿Qué tal? Y bueno, entonces imagínense que para la universidad a mí me han dejado tenía que hacer un parcial de Flash. Y mi esposito. Una aplicación para animación. Una aplicación animada, sí. Entonces, recuerdo que tú eras un duro en Flash, o sea, él hacía un montón de cosas en Flash. Él le fascinaba Flash, entonces, y como el programa y todo eso, entonces él le hacía muchas cosas chéveres en Flash. Entonces yo recuerdo que yo le pedí permiso a mis papás de que tú pudieras venir a mi casa el domingo a almorzar y que pudiéramos trabajar juntos en mi parcial, porque pues a mí me iba a salir más rápido, más fácil, me iba a quedar más bonito si tú me ayudas. Yo le metía toda la parte artística, toda la cara bonita, y él se encargaba de todo lo de por detrás, de ayudarme con la programación para que se movieran los botones, bueno, todo lo que tocaba hacer. Entonces así fue. Ese día te invitamos a almorzar, o sea, como que fuimos al culto y regresamos, pero yo me acuerdo que algo que pasaba es que él parecía en otro planeta. O sea, él estaba ido, él estaba ahí sentado comiendo con nosotros, almorzando, pero tú estabas en otro planeta, tú estabas en la luna. Pues porque desde antes de llegar al culto y todo y de vernos ya había puesto la señal, ya ha sido muy radical. Entonces es como eso que uno empieza a decir, uy padre, y si no, y si sí, y esto, o sea, entonces estaba súper pensativo. Entonces ese día pasó muy lento. O sea, pasó bonito contigo, pero pasó muy lento esperando qué iba a pasar. Y yo no tenía ni idea, pero yo sí lo notaba raro. Tú estabas ahí como oído, como súper callado, súper pensativo. Nos sentamos luego en el computador a hacer eso de Flash, porque además en esa época pues uno no tenía así que el portátil o algo así, no era el computador de escritorio. Entonces ahí los dos sentados, me acuerdo que en el computador y tú como todo concentrado ahí ayudándome con el parcial. Y eso es muy serio. Y entonces yo me acuerdo que nos dieron como las 8:30. Sí. Y ahí acabamos. Sí, ya estaba tarde, ya eran casi las 9. Entre 8:30 y 9. Y acabamos y te despediste y te fuiste. Y normal, yo pues normal, lista para la universidad el otro día, todo normal. Y yo me despedí así como si fuera la tragedia. Me acuerdo que estaba como todo pensativo, todo bueno, chao, nos vemos. Como fue lindo mientras duró. Porque imagínense, o sea, dentro de mi cabeza fue un día normal, dentro de su cabeza no había temblado todavía, o sea, todo indicaba que iba a ser un no. Y este día se definía nuestra relación. Quedaban como 4 horas para definirlo y hasta el momento no había temblado. Entonces él ya estaba como, no, esto se acabó. Y yo toda inocente. Pero bueno, entonces ahí tú te fuiste para la casa y bueno, cuenta tu parte. Entonces yo me fui a la casa, sí, haciendo lo que más me gustaba hacer en ese momento, cuando tenía el carro, y ya después de conocer al Señor, que era orar, porque incluso mi primera oración fue en el carro, fue conduciendo a la casa, que fue mi primera
relación, mi primera oración sincera con Dios. Y ahí fue pues yo diciéndole a él, pues lo que hay en mi corazón y así diciendo, bueno, padre, entonces, sí, pero el día todavía no se acaba. Pues entonces yo llegué, parqué normal, subí al apartamento, y cuando entro a la casa, sí, y llego y pues saludo, entonces empiezo a caminar por el pasillo, y llega mi mamá y me dice, Jorge Luis, ¿sintió el temblor? Y yo, ¿qué? Y pues, mi mamá, que te amo mucho, es muy propensa a sentir temblores que no existen. Pero cuenta por qué. Porque vivimos en un piso cuarto y no sé si el edificio es muy... Defendámosla. El edificio es antisísmico y se mueve mucho, digamos, pero solo lo percibe ella. Cuando pasan camiones. Mi esposa defendiendo a la suegra. Sí, mi mamá tiene una grave sensibilidad tal que siente los movimientos de la tierra donde los demás no lo sienten, ni siquiera... Bueno, en fin. El caso es que yo le dije, ay mamá, tú siempre estás sintiendo temblores. Y ella, no, es en serio, yo vi que la puerta se movía así. Y yo, sí mamá, sí. Y entonces yo llegué, sí, y entré a mi cuarto y todo, y yo dije, ¿será que sí? Y entonces yo decía, no puede ser, ¿será que sí tembló? O sea, tembló, o sea, se cumplió la señal. Entonces yo salí al computador, ¿qué computador lo teníamos? Un computador de escritorio en el pasillo, a buscar en internet a ver si encontraba algo, pero no encontré así ninguna información. Entonces volví a entrar a mi habitación, ¿sí? Y ahí entré, fue a orar, y hablar como, Señor, ¿cómo así? O sea, padre, entonces ¿sí tembló? Sí, o sea, mi mamá no está sintiendo cosas. Pero no estaba seguro. Pero entonces... tu mamá dijo, pregúntele a su abuela, que ella también sintió el temblor, porque ahí tu hermanito era pequeño. Entonces ahí la otra referencia era tu abuelita. Y la abuelita le dijo que sí había temblado. Pero yo estaba en modo Tomás. No, yo tengo que verlo y sentirlo y asegurarme. O sea, no, a mí no me sirve que mi mamá haya pensado que tembló y que mi abuela también. Aunque mi abuela era más confiable porque no era tan sensible a los movimientos telúricos de la Tierra. Mi mamá va a decir que le estoy haciendo bullying. Te amo, madre. Entonces ahí me metí al cuarto. Ahora mi esposa tiene muy buena memoria. Lo que pasa es como yo le conté todo con lujo de detalles a ella en su momento. Y a mí sinceramente cosas que... de ciertos detalles que se me van olvidando. Pero para eso estamos juntos. Se acuerda de todo. Entonces fue como bueno. Entonces ahí yo te llamé para preguntarte si habías sentido el temblor. Pues para tener una tercera opinión. Y saber si tú lo has sentido o no. Y tú dijiste, no, ¿sí? ¿Y qué? Yo no sentí y yo nada. te dije, ¿puedes preguntar allá en tu casa o puedes preguntar entonces mañana en la universidad? Porque igual ya estaba haciéndose tarde. Entonces yo te dije, ay, entonces mañana por favor averiguas en la universidad, ¿sí? Yo como si fuera algo importante, pues yo creo que tú dirías, sí, que ¿por qué? ¿Tú qué pensabas? Pues es que tú me llamas Yo llamando a preguntarte por un temblor. Y me dices, oye, ¿qué es que tembló? Y yo, ¿qué? Yo no sentí nada. Y tú, nadie sintió nada ya. Y yo pregunté, oigan, ¿ustedes sintieron si tembló? No, es que nosotros vivimos en un primer piso. En esa época vivíamos en un primer piso. Entonces, pues, el movimiento que uno siente en un temblor en un primer piso no es el mismo que sientes en un cuarto. Yo creo que esa fue la diferencia. Entonces, nosotros no sentimos el temblor. Bueno, entonces ahí colgamos, ¿sí? Entonces ahí yo entré a la habitación y yo tenía el muñeco que me había regalado, ¿sí? Casi 8 días antes, ¿sí? Que ya era 25 de septiembre, era un domingo, y era el muñeco que tú me habías regalado el Dreamer, el de madera, que estaba con su palito. Y me acuerdo que ese muñeco, como en la animación, era que cuando se liberara, ¿sí? Era porque ya el señor había dado la señal. Entonces yo siempre jugaba con él a qué, pero a quitar el palito, ¿sí? A ver si se dejaba, pero él no se dejaba. O sea, estaba muy bien puesto, muy ese palito, era muy duro, ¿sí? Pero entonces yo hice así como Thor y dije, bueno señor, si yo soy digno que pueda sostener el muñeco. No, entonces yo oré, ¿sí? Y me acuerdo que justo me dio por coger el muñeco. Y voy, y se me sale de
¿sí? Del palito. Entonces, yo no sé qué pasó ahí, ¿sí? Yo no sé si alguien se le habrá caído, ¿no? No sé qué habrá pasado en mi casa o qué, ¿sí? Pero le zafé, ¿sí? Le zafé el palito de una manera muy fácil después de que no había sido. Entonces yo decía, Dios mío, esto, o sea, esto es confirmación, o sea, es confirmación de que sí, o sea, sí pasó lo del temblor. Mi mamá no se lo imaginó, ni mi abuela. Entonces yo tomé el muñequito, ¿sí? Y lo puse así con los brazos abiertos y todo, y le tomé una foto, bueno, le tomé fotos y demás, como de que estaba libre el muñequito. Pero yo seguía con la intriga, ¿sí? Entonces obviamente pues colocando todo delante de Dios. Y entonces cuando ya, creo que ya se estaba acercando casi la medianoche, fui y revisé el computador, ¿sí? Y ahí fue donde encontré, ¿sí? Que efectivamente empezaban a aparecer las noticias de que había temblado la tierra ese día. Entonces ahí no te dije nada. Ahí lo guardé en mi corazón, ¿sí? Dormí súper feliz, ¿sí? Porque el Señor había respondido la señal. Entonces, al día siguiente, cuando hablamos en la mañana, pues tú estabas ahí estudiando, yo también tenía en ese momento estudio en el seminario, entonces pues no nos íbamos a poder ver durante la mañana. Entonces ahí en ese día nos hablamos y entonces tú me contaste de que cómo fue que fue en tu universidad, o sea, tú llegaste y qué fue lo que pasó con el temblor. Pues lo que pasa es que él me había dejado tarea el día anterior. Él me dijo, mañana cuando llegues a la universidad le puedes preguntar a tus amigos si sintieron que tembló. Entonces yo llegué normal y el tema pues de por la mañana era, oigan, sintieron el temblor, yo no sé qué. Había una niña de mi salón que decía que sus edificios se chocaban así uno contra otro porque eran muy pegaditas las torres y que caían ladrillos. Entonces todos estaban ahí hablando de cómo habían vivido el temblor ellos. Entonces yo me acuerdo que yo esperé un hueco, un momento libre de la universidad, para llamarte. Entonces ahí te llamé y me acuerdo que yo te dije, hola, mira que sí tembló, aquí mis amigos están hablando y te llamé a contarte eso. Entonces creo que ahí fue cuando hicimos planes para la tarde. Pues para la tarde-noche, porque eran como a las 7 de la noche. Pero pues yo ese día iba a salir con un misionero que era el que había llegado de Jucum y era un amigo nuestro porque nosotras pues pertenecimos a Jucum. Entonces recuerdo que él iba a llegar y se iba a hospedar en mi apartamento y él necesitaba que yo le sirviera de traductora porque él iba a ir a visitar una familia para llevarles una ofrenda. Y él no hablaba español, entonces necesitaba a alguien que le hiciera la traducción. Y yo me iba a ir con él esa noche, como a las 7 de la noche, o 6, no sé. Y entonces ahí fue cuando tú me dijiste que sí podías venir con nosotros, y pues yo no lo vi mal. Y servir de chofer. Yo los llevo. Y vamos juntos. Ajá, y como eso no estaba rompiendo nuestra regla de no vernos por fuera, si no fueran cosas para la congregación. Entonces... Era algo ministerial. Y además que yo creo que ella no estaba pensativo como el día anterior. Yo estaba que te contaba, o sea, yo estaba que te lo decía, pero no quería que fuera por teléfono y no quería que fuera con Romy ahí atrás en el carro. Sí, entonces yo dije, bueno, voy y seguro que en algún momento, sí, de pronto Romy que está hablando con la familia o algo así. O sea, quiero que sepa que no lo pensé muy bien porque no hablo español. Entonces, como que, o sea, yo pensé, en algún momento vamos a tener un espacio privado o después de que lo dejemos a él vamos a poder hablar. Pero se alargó tanto la reunión que fue bonita en esta casa, obviamente, que él fuera a dar esa ofrenda y demás, a ayudar a esta familia. Pero se nos alargó. Entonces se alargó tanto que ya cuando regresamos, sí, era ya muy tarde como ¿para qué? Para que te dieran permiso de quedarte afuera, fuera de eso, sí, y de que pudiéramos hablar o me hubiera tocado decirle, mira, pues esta señora, y no, o sea, no porque todo lo de esto siempre es tan especial, que yo quería que también ese momento fuera especial de contarte, sí, en la señal. Entonces no se pudo ese día, sí, pero gracias a Dios no se pudo porque me dio pie para el otro día planearlo mejor. Entonces, ¿en qué quedamos para el siguiente día?
pues Romy se iba a ir de Colombia. Entonces con mi papá habíamos quedado de llevarlo al aeropuerto, pero pues primero me dejaban a mí en la universidad y luego seguía mi papá con Romy a llevarlo al aeropuerto. Entonces tú me preguntaste eso, como mañana qué vas a hacer, y entonces pues universidad todos los días. Entonces eso era como que súper obvio, pero le conté que tocaba llevar a Romy al aeropuerto. El entonces, martes 27. Entonces tú te ofreciste todo lindo y querido. Entonces, sin ningún interés. No, pues yo llevo a Romy al aeropuerto y te dejo a ti en la universidad. Yo, pues, lo que sea para tener esos minutos. Porque es que el día anterior terminamos como a las 11 de la noche de estar en esa casa de la familia que estábamos ahí ayudando. Entonces recuerdo que tú al final, yo te dije, ay, ¿verdad que íbamos a hablar? Y tú me dijiste, no, pero ya está tan tarde, ya no alcanzamos. Entonces ahí fue cuando tú me preguntaste qué íbamos a hacer al otro día. Y bueno, entonces tú te ofreciste. Yo creo que a mi papá le pareció espectacular. Pues porque obviamente se iba a ahorrar una llevada al aeropuerto y pues tú lo llevabas, entonces chévere. Entonces ahora cuenta qué pasó. ¿O cuento yo? Cuenta tú. Bueno, entonces al otro día, yo me acuerdo que yo tenía clase de 7, o sea, era súper temprano la clase. Exagerado, tocó madrugar. Entonces llegó Princi, llegó a mi casa y recuerdo que ya Romy tenía listas sus maletas y todo, entonces listo, nos vamos. Entonces pues yo me subí al carro adelante junto con mi esposo, mi futuro esposo. Y Romy sí se hizo atrás. Él sabía que algo estaba pasando. Yo creo que Romy se la solía completamente. Entonces, no, él se hizo atrás normal, súper fresco. Él era todo chistoso, entonces era chévere. Y cuando ya me ibas a dejar en la universidad, vas y sacas un sobre. Él va y saca un sobre gigante. O sea, les voy a mostrar un sobre, pero no era así, era grande. O sea, un sobre de Manila, pero más grande, de los grandotes. Era un sobre como así. Creo que es doble, se llama doble carta en nuestro. Es el doble S. Era súper bonito porque algo que nos caracterizó durante la relación es que a mí me fascinan los detalles. O sea, yo soy muy feliz, yo soy muy detallista, me fascinan las sorpresas, amo todo lo que sea como súper romántico, súper así, y tú eres así conmigo. Entonces llegas tú y me sacas un sobre. No era este, pero este es uno de los que él me dio porque los encontramos. Bueno, por acá dice tun tun tun. Bueno, era algo así, pero era grandísimo. Y entonces llega y me lo entrega y me dice, no lo puedes dejar en el carro. Porque yo quedé como encartada, porque era una cosa muy grande. Y yo no llevaba ni una carpeta, porque además en la universidad a veces nos tocaba cargar unas carpetas como de cuarto de pliegos, eran súper gigantes. No tenía esa carpeta como para meterlo. Entonces yo dije, no, ¿y ahora yo qué voy a hacer con esto por toda la universidad? Porque era un sobre muy grande. Entonces y te dije, no lo puedes abrir hasta que me vaya. O sea, lo abres luego. No lo puedes abrir aquí ahora. Chao. Yo solamente pienso, y en ese momento, ¿qué hacía Romy? No, ya lo había dejado. No fuimos a dejarlo. No, él iba entre el carro. Tú me ibas a dejar a mí primero y él estaba ahí atrás. O sea, yo me imagino el que pensaba. Bueno, el caso fue que yo me bajé, pero yo me bajé feliz. O sea, era como, ¿qué es esto? O sea, como me toca ir corriendo a un baño para revisar qué es esto, pues porque no lo iba a revisar en el salón con todos alrededor mío mirándome. Entonces mis amigas me vieron llegar con ese sobre y eran como, Cata, ¿qué es eso? ¿Por qué trajiste ese sobre tan grande a la universidad? Entonces yo les conté todo lo que había pasado, que tú me lo habías dado. Ellas estaban súper emocionadas porque además ellas estaban al tanto de nuestra historia. O sea, yo a quien le contaba lo que pasaba, pues a mis amigas. Entonces ellas sabían de la señal, ellas sabían de todo eso, porque pues todo eso nos lo hablábamos nosotras. Y recuerdo que ellas me decían, yo les dije, pues no sé, ¿será que es algo de la señal? Y ellas, no, pues no sé, toca destaparlo. Entonces yo recuerdo que yo llegué, dejé mis libros como en un escritorio allá en el salón de clase y me fui corriendo al baño a destaparlo, ¿no?
Entonces aquí encontré lo que estaba dentro del sobre. Lo que no encontré fue el sobre, es que yo creo que era bien grande, por eso fue que no lo guardé. Pero bueno, miren lo que encontré. Esto era lo que estaba dentro de ese sobre. Entonces, imagínense yo metida en un baño con la puerta cerrada. Y yo leyendo. ¿Qué creíste que iba a haber en el sobre que te metiste en un baño? No, pues es que la universidad es muy transitada, o sea, yo no me iba a poner a abrir el sobre ahí con un montón de extrañas mirando qué está haciendo esta niña ahí sacando cosas. Entonces era como mi lugar privado, el baño. Entonces ahí decía Top Secret y por detrás, no, por eso se lea al final. Ok. Entonces miren lo que decía por acá. Princesa, tengo algo para decirte. Nuestro Señor ha dado una respuesta. Yo le pedí por una señal para conocer si era un sí o un no. Y continuará. Y luego decía, domingo 25 de septiembre. Y yo, ¿qué? O sea, cuando yo lo cerré, bueno, y por detrás decía esto. Canta el Señor toda la creación. Y esa era una canción que era muy especial para nosotros, ¿no? Sí. Y el conejito que ya les hablamos la vez pasada, el de ASCII. El sello. 2005. Entonces yo recuerdo que pues yo salí muy feliz del baño. De verdad, pues fue muy bonita la sorpresa, pero también era muy intrigante porque no me dijiste si era un sí o un no. Entonces mis amigas, cuando yo llegué al salón, ellas vieron mi cara y eran como, pero dinos qué pasó. Y pues yo les mostré y ellas veían la carpeta y me acuerdo que ellas decían, no. Pero Cata, mira, si fuera un no, él no te hubiera hecho esto. Pues en realidad tiene lógica, ¿no? O sea, una persona que es un no, pues va a estar triste, no va a estar tan feliz como para hacer todo esto. Entonces yo decía, sí, cierto, y ellas eran como, sí, eso es un sí. Entonces yo me acuerdo que yo ese día no estuve en clase. O sea, yo estaba ahí sentada, pero yo no estaba poniendo atención a nada. Yo era como, pero ¿cómo así? O sea, ¿cuál señal? ¿Cómo sé que ella le dijo que sí? Entonces... Y no había WhatsApp en esa época para ponerse a chatear en el salón, como hacen hoy en día. No, ¿qué tal? Entonces, no, yo estaba en otro planeta. Y me acuerdo que ese día tenía clase hasta las 12 del día, hasta la 1. Y yo había quedado de recogerte. Ah, sí, tú me dijiste que tú me recogías en la tarde. Y no sé por qué razón, ya mi mamá te había invitado a hacer almuerzo. Te había invitado a almorzar, perdón. Entonces ya habíamos quedado. Ah, como que eso tú lo cuadraste el día que no pudimos hacer nada. Entonces yo te recojo en la universidad. Yo te llevo a la universidad, perdón, y luego te recojo y almorzamos juntos. Y ahí sí hablamos. Entonces eso fue lo que pasó. Pues yo salí todo el día en la universidad, me la pasé súper distraída. Tenía un cuaderno y recuerdo que yo lo que me puse fue a escribir o sea, todo el tiempo un dibujito ahí como de unas letras gordas que decía, ¿cómo? Porque pues ya que yo sabía, según la conclusión con mis amigas, que era un sí, entonces yo quería saber cómo Dios le había dicho que era sí. Entonces yo escribí en el cuaderno ¿cómo? Así gigante en toda la hoja. Me la pasé decorándolo todo el día. O sea, esa fue mi tarea del día. No asistir a clase presencial, sino solo sentada en una silla mientras seguía decorando una cosa que decía ¿cómo? Y entonces recuerdo que salí a esperarte y llegaste tú en el carro, paraste y ahí me subí porque yo te esperé en la esquina. Yo no te esperé adentro, sino que yo salí hasta la esquina y yo te vi, pues me subí ahí rapidísimo. Y lo primero que hiciste, o sea, nada, ni saludo ni nada. Abriste el cuaderno y me lo mostré como, ¿cómo? Sí. Es que no tengo el papelito, perdón, ese sí no lo guardé. Pero ahí saqué el letrero y te dije, bueno, ¿cómo? ¿Me vas a decir cómo fue que Dios te dijo que sí? Y yo, no. Cuando lleguemos a la casa hablamos. Entonces bueno, ahí nos reímos.
Y llegamos a la casa y mi mami todavía no tenía listo el almuerzo. Entonces recuerdo... ¿Tú triste, porque te hubiera tocado esperar el almuerzo? No, porque entonces ahí fue cuando tú dijiste, pues entonces salimos un momentico al parque y hablamos y ahorita regresamos. Y pues mi mamá dijo que claro, que sí, que tranquilos. Entonces ahí salimos al parque, a nuestra banquita, nos sentamos. Y tú, como bueno, ¿y ahora sí me vas a decir cómo? Y yo, cierra los ojos. Y entonces ahí tú cerraste los ojos y yo salí corriendo. Y le dije, atrápame si puedes y te cuento. No, ahí tú cerraste los ojos y yo te coloqué otra carpeta con más pistas Sobre las sobre tus piernas y ahí tú abriste los ojos. Y tú entonces... miraste la carpeta y dijiste, más carpetas. No, me parecía hermoso todos Ya los sé. detalles. Y recuerdo que tú me dijiste, no vas a sacar los papelitos en desorden. Entonces, claro, yo la abrí y lo primero que encontré, aquí decía, mira lo que encontré. Entonces, claro, mira lo que encontré y al lado una noticia. Y entonces, cuando vas, dice, terremoto de 7 grados sacudió Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Y yo me acuerdo que yo te miré como, ¿qué? La noticia que la había impreso a las 8:27, sí, del lunes 26, el día anterior. Entonces, claro, tú lo imprimiste el día anterior y tú te llevaste a pasear toda esta carpeta para poder hablar conmigo ese día, pero estábamos con lo de Romy. Entonces no pudimos hablar. Pero ahí me dio para el martes hacer la otra carpeta de la intriga. La de la universidad y no dejarte estudiar. Entonces ahí yo leí toda la noticia y recuerdo que yo cuando terminé de leerlo, yo te dije a ti, pero ¿cómo se te ocurrió pedir un temblor? Yo le dije, pero ¿cómo así? O sea, un temblor es peligroso, las personas sufren. Y además que se sintió en 5 países. Pero tú dijiste que era una señal. Entonces, ahí tú me explicaste. ¿Te acuerdas qué fue lo que tú me dijiste sobre las señales? Yo te dije, pues que tú me has dicho una señal y que en la Biblia las señales son sobrenaturales. Entonces, pues a mí me parecía espectacular. O sea, yo me sentía como la mujer más afortunada del mundo de tener a este hombre, de verdad. Porque yo decía, o sea, tengo un hombre que se mete en oración y le pide a Dios un temblor y Dios le responde. Entonces me parecía espectacular, eso me pareció muy muy bonito, o sea, era como súper extra romántico. De verdad. Tú y yo, un temblor, piénsalo. ¿Qué tal? Entonces, bueno, ahí tú me dijiste, bueno, listo, pasemos la página, y pasamos la página y apareció esta imagen. Donde está el muñequito de madera y abajo dice, yo soy libre. Entonces qué bonito era porque pues ya ustedes saben en el otro story time que les contamos lo significativo que era para nosotros este muñequito. Y pues qué bonito que justo en el momento en que tú te metes en oración y le pides al Padre que por favor que te muestre, que te confirme si sí tembló la tierra, y vas y le tratas de sacar el palito al muñeco y sale fácil. O sea, yo no creo que eso haya sido una coincidencia, yo creo que era más también una confirmación de Dios permitiendo que a través de lo que para nosotros era como significativo, que pudiéramos ver también que Él estaba de acuerdo, que era un sí. Entonces fue muy lindo, yo me acuerdo que esta imagen a mí me pareció preciosa porque era muy significativa para nosotros. Y bueno, pasé la página y entonces apareció esta nota que dice, el amor creció y la tierra tembló. Y arriba en el encabezado me pusiste, ¿habrá algo imposible para Dios?
Y en el pie de página dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces fue demasiado bonito todo lo que pudimos vivir en ese momento. Pues recuerdo que ahí nos abrazamos, fue como que, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y tú me preguntaste ahí por mi señal, no, yo no te dije nada, ¿cierto? Ahí hablamos. Ya tocaba entrar a almorzar. Sí, pero ahí hablamos también un montón, empezamos a soñar. Fue como la emoción, fue como todavía cada rato también diciendo como, ¿cómo se te ocurrió pedir un tema? Pero era chévere, o sea, era como, tú eras como con esa risa nerviosa, como, Dios mío, ¿qué hizo este hombre? Fue re bonito. Entonces ahí lo que hicimos fue entrar, almorzar, ¿sí? Y fue chistoso porque pues hablamos de muchas cosas, hablamos de todo, y pues ya que se había dado esta señal, pero no concretamos nada, pues como que el foco fue, ¿sí? El darle a conocer que había respondido la señal, pero no caímos en cuenta como de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿O cuál es el siguiente paso? Sino como que fue como la emoción de la señal, y ya, entonces yo me fui para mi casa. Y cuando te fuiste, pues claro, yo saqué las carpetas, le conté a mi mamá lo que había pasado, ella sabía que habíamos pedido una señal, entonces pues ella se puso súper feliz cuando yo le mostré la respuesta de Dios, le mostré lo del terremoto, lo del temblor, que se sintió en 5 países, es que yo creo que lo que era más sobrenatural era que se había sentido en 5 países. O sea, no era como que solo se sintió en una parte de Colombia, no, se sintió en 5 países. Entonces yo era como, padre, o sea, ¿qué es esto? Entonces, no, mi mami se puso súper feliz. Yo creo que, no recuerdo si yo llamé a mi tía y le conté o si ella llamó a mi tía y le contó. Pero el caso fue que toda mi familia supo esa noticia rapidísimo. Después mi papá le contaron porque pues él no estaba en el apartamento. Cuando él llegó pues le contamos y yo me acuerdo que para ellos era súper significativo pues ver cómo Dios había hecho estremecer su creación para confirmarle a un hombre que se iba a casar con su hija. Entonces eso fue súper bonito para ellos, yo sé, significó muchísimo para ellos. Y cambió su corazón respecto a la relación que nosotros llevábamos. Pues a la relación que llevábamos, que era que estábamos orando el uno por el otro, o sea, todo eso. Ellos cambiaron su corazón inmediatamente porque se dieron cuenta cómo le iban a decir que no a un muchacho al cual Dios le escuchaba su oración y estremecía la creación. O sea, ellos decían, esto es sobrenatural, o sea, esto no es cualquier cosa. Entonces fue muy, muy, muy bonito y ahí yo pude ver la respuesta a la señal que yo le había pedido al Padre, que era que mi familia lo aceptara a él, que aceptara nuestra relación, pues después de esa señal. Ellos te aceptaron, o sea, ¿cómo no? O sea, ¿quién va a decir que no? ¿Quién no va a querer que su hija se case con un hombre que tiene una relación con Dios así? ¿De verdad? Entonces, bueno, pasó toda esa semana que fue llena como de mucha, fue una carga bien pesada, bien emocionante. Y recuerdo que llegó el fin de semana, entonces nosotros servíamos en iglesia infantil. Yo trabajaba con el curso de los pequeñitos que eran como de 4 a 6 años y tú trabajabas de 7 a 9, era como algo así. Y recuerdo que ese día nos dijeron, saquen a los niños al parque. Ese era el día de sacarlos al parque. Entonces salimos todos los cursos al mismo parque. Y yo recuerdo que yo me senté en un tronquito, un árbol que cortaron, entonces queda el tronquito así. Y me senté ahí en el tronquito y cuando de repente llegas tú y te me sientes al lado. Y yo estaba, bueno, normal, nos sentamos, estábamos ahí hablando, riéndonos con los niños. Cuando llegas y me dices, bueno, ¿y entonces? Entonces ahí fue como yo me sentía como, bueno, ¿y entonces? Él me acorraló. ¿Qué tal?
No, pero en realidad él quería era definir las cosas, pues ya todo se había dado, ya la respuesta había sido sí, ya todo estaba así, entonces claro, él viene y me dice, bueno, y entonces yo decía como, ay no, y entonces ¿qué vamos a hacer? Pues porque era como, o sea, ya saben, era mi primer novio, entonces era como, oh, padre, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo me acuerdo que yo te dije, pues no sé, entonces ¿qué? Y entonces ahí tú me dijiste, ¿somos novios o qué? Ok. Y entonces yo pues, bueno, sí, somos novios. Entonces imagínense en Bogotá le diríamos, o en Colombia, nuestra cuadrada fue durante una clase de iglesia infantil. Entonces en ese momento nos convertimos en novios estando sirviendo en iglesia infantil. Sí, pero fue porque no habíamos aclarado nada el día que te conté que la tierra tembló. Entonces fue como que no sé, o sea, como que estamos tan emocionados con la señal y todo, que no concretamos como que, sí, como que comenzaba esa nueva etapa de la relación, también por lo de la señal de tus papás. Pero entonces fue como cuando se unieron las dos cosas, con lo de tus papás y todo. Entonces ahí fue chistoso porque la tierra tembló un día, a los 2 días fue que hablamos acerca de la señal, y luego el fin de semana fue que hablamos acerca de la noviada. Entonces teníamos como varias fechas, porque queríamos igual colocar una fecha de como la fecha oficial del inicio de esta nueva etapa de nuestra relación, de que ya no éramos amigos sino novios. Entonces ahí definimos que fuera los 25 porque fue el día que la tierra tembló. Y fue súper emocionante porque la historia del testimonio sobre cómo Dios había confirmado que éramos el uno para el otro era una historia tan hermosa que hasta mi tío, el pastor de la congre, lo contó en el culto, o sea, lo contó en la prédica. Entonces era como todo bonito porque pues empezó un tiempo lindo, ¿no? O sea, todo el mundo quería hablar sobre lo que Dios había hecho con nosotros, la manera como Dios había contestado. Y eso era hermoso ver cómo los demás se admiraban de la historia y cómo querían compartirla con otros. Y eso, yo creo que eso es algo de lo más hermoso que pudimos vivir con este testimonio que les estamos contando. De verdad, la manera como Dios se manifestó para confirmar fue una manera súper sobrenatural y hermosa. Y ver cómo tu señal desbloqueó la mía, como algo así, no sé, cómo logró desbloquear, no sé. Carambola. O sea, de verdad, la señal que tú pusiste con Dios era parte para que mi señal se diera. Y eso fue hermoso. Y por otro lado, algo súper bonito y que no pasó en ese momento, pero pasó como por ahí 1 o 2 meses después, es que Dios a mí también me confirmó otra cosa que yo le había pedido a Él desde que yo era, o sea, como 2 o 3 años atrás, sin que yo te conociera, porque yo te conocí a ti en el 2004, entonces yo creo que yo lo escribí como en el 2002. Y recuerdo que, bueno, parte de mi vida con Dios, mis momentos con Dios, es cuando yo me siento a buscar mi tiempo con Él, es escribirle a Él lo que yo siento, lo que yo tengo en mi corazón, las preguntas. A mí me gusta mucho expresarme con Dios a través de cartas, a través de diarios, ¿sí? Como algo así. Y recuerdo que alguna vez yo escribí en un diario. Es que ¿saben por qué me di cuenta? Porque un día me dio por revisar los cuadernitos donde yo había escrito mis diarios. No sé por qué Dios me llevó a hacer eso un día. Y cuando yo voy y lo saco, encontré así en lo que uno empieza a hojear y empecé a leer. De repente el que leí decía algo donde yo le hablaba a Dios sobre mi idóneo. El idóneo es la persona con la que tú crees que te vas a casar, a eso se llama idóneo. Y recuerdo que cuando yo lo leí decía, Padre, mira, yo estaba leyendo Cantares en esa época.
Este versículo de Cantares 2:2 me parece tan lindo que yo quisiera que la persona que tú tienes para que yo me case con él me lo regale a mí. Como que él diga, este versículo es para ti, ¿sí? Algo así. Entonces ahí yo lo tenía anotado, como lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Entonces en ese momento, cuando yo estoy leyendo mi diario, algo dentro de mí se estremece gigantemente porque ese versículo de Cantares 2:2 me lo había escrito mi esposo en la primera carta que me envió al encuentro. ¿Se acuerdan el encuentro del Storytime pasado? En la cartica que él me mandó, miren, aquí la traje. Pues es el sobre que les mostré ahorita. Él me mandó, dentro de mi sobre de cosas del encuentro, me mandó este sobre. Y entonces dentro de este sobre, él me había colocado otro sobre. Bueno, muchas cositas anotadas. Y dentro de ese venía como un rollo, como un pergamino. ¿Se acuerdan que nosotros nos tratábamos como príncipe, princesa? Todavía nos tratamos así. Sino que era muy característico de esa época nuestra decirnos solamente princi o princes, príncipe, sí, así. Entonces, ahorita nos llamamos esposo, esposa. Pero entonces él me entregó esta carta. Espérate que se abre por este lado. Y dentro de esta carta, esta fue la primera carta oficial como de nuestra etapa de que estábamos como gustándonos. Porque la primera carta que él me entregó en realidad fue la que hablamos en el primer Storytime. Entonces, no les voy a leer la carta, porque miren, es bien larga. En 4 páginas. 2 hojas, 4 páginas. Y la letra es pequeñita, es bien bonita. Y la carta, incluso el sobre dice por fuera, dice, no lo abras si no tienes tiempo de leer. Pero entonces imagínense, yo recibí esta carta en el encuentro y claro que era larga, pero como no la iba a leer, o sea, yo ya quería saber qué decía. Y la carta en el cabecero dice: segunda carta del príncipe de Dios para la princesa del Señor, septiembre del 2005. Y en la parte de abajo, esto fue lo que más me estremeció. En ese momento yo no me había dado cuenta porque yo ni siquiera me acordaba de lo que yo le había escrito a Dios en el 2002. Pero dice: como lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Entonces, claro, cuando yo estoy leyendo mi diario del 2002, de lo que yo le había pedido a Dios, así como muy de mi corazón, algo que yo no le había comentado a nadie, o sea, lo que yo escribo en esos diarios es solamente entre Dios y yo, no es algo que yo le lea a mi mamá, ¿sí? Entonces, recuerdo que me pareció tan hermoso que ese detallito que solo sabía Dios lo hubiera puesto en tu corazón y que te hubiera puesto a escribírmelo en la primera carta que me diste, pues porque estás como la primera. Porque la otra fue la que hice en nombre del grupo de jóvenes en el cumpleaños tuyo, que tu papá ahí oró por la persona que se iba a casar contigo. La otra la tengo acá, miren. Esa fue la que yo hice. ¿Se acuerdan que hablamos de esta carta? La que me hizo esconderme debajo de las escaleras. Las florecitas, es que fue bonita. Esta fue la primera carta que él me entregó el día de mi cumpleaños, pero era como no era tan personal, o sea, era muy bonita, pero pues sí, no era para la amada. Entonces me pareció súper lindo que Dios confirmara a través de tantas cosas. O sea, esta fue la segunda señal, pero en realidad fue la primera señal, porque yo se la puse a Dios desde el 2002 y ni siquiera me acordaba. Y qué bonito fue que Dios me permitiera encontrar eso, porque Él me mostró que aún esa petición, ese deseo de mi corazón que yo había tenido desde el 2002, Él también lo había escuchado y no se lo había olvidado, y lo había puesto dentro del corazón del hombre que iba a ser mi esposo para que me lo entregara en la primera carta. Es que ni siquiera fue como en la quinta, ¿no? Fue la primera carta que Él me entrega cuando ya sabe que me ama. Entonces me pareció súper bonito, y yo creo que con esta historia terminamos este storytime. Pero con esto
Pues queremos recordarles que nunca dejen de soñar en Dios, o sea, métanse con el Padre, disfruten de sus tiempos de intimidad con Él. Siempre tengan en cuenta que lo que ustedes le den al Padre, o sea, a Él no se le olvida cualquier cosita, cualquier detallito. Nuestro Padre es un Padre de detalles. O sea, si Él es capaz de crear hombres así, detallistas, que se encargan de ser tan lindos con uno como mujer, imagínense de dónde salió Él. Y así es Dios, o sea, Él no deja ningún detalle suelto, o sea, Él se encarga de cada pequeño detalle, y eso es algo precioso, es algo hermoso, y por eso sueñen en Dios. Si están solteros o solteras, sueñen con Dios, sueñen en Dios, sueñen con lo que ustedes desean que se cumpla de la mano de Dios, y van a ver que el Padre lo que sea valioso lo va a mantener vivo, y luego se los va a recordar, y se van a acordar de esos momentos en que ustedes se metieron con el Padre a soñar con Él, y no se van en saco roto. Entonces así concluye esta parte de nuestra historia, ¿sí? Una parte muy emocionante, ¿sí? Y que también nos marcó mucho en nuestra fe, porque es ver cómo Dios se manifiesta en los pequeños detalles, y se manifiesta según el corazón que tú tengas y la fe que tú tengas. Él se acerca a ti hasta donde tú tengas la fe, ¿sí? Y Él te habla en un lenguaje que tú puedas entender, ¿sí? Entonces en esa época yo necesitaba un temblor, y Él tuvo misericordia, tuvo compasión, ¿sí? Por amor de sí mismo, ¿sí? Tuvo la compasión de hacerlo de esa manera, porque era la manera en que, ¿sí?, yo creía que Él me podía dar una respuesta. Entonces es hermoso, para que sepas que la manera en que tú te relacionas con Dios es diferente, es única y no es limitada, ¿sí? O sea, Él no es limitado, y como lo que habías leído de la carta que decía que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y el soñar con Él, y el tener esperanza en Él, y en creer que, ¿sí?, que hay un futuro y una esperanza, que es lo que Él dice que tiene planes de paz para nosotros, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Entonces, que no lo limitemos a Él, que no limitemos su poder, su actuar, y que sepamos que Él es el Dios de los detalles. Incluso en Juan es bonito, porque el primer milagro que hace Jesús es en una boda, y es multiplicar el vino para la boda. Sí, o sea, algo que para los novios era, ¿sí?, era algo que podía ser superficial para los demás, pero para ellos era importante. Entonces para, ¿sí?, Jesús también lo fue en ese momento importante, ¿sí? Entonces eso es bonito, ¿sí? Como Dios, ¿sí?, se manifiesta en esos detalles, y así ha sido desde ese momento, ¿sí?, siempre en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, si algo queremos, además de lo que ya les hemos dicho, dejar, es eso, que puedan soñar con Dios, ¿sí?, y puedan no limitarlo a Él, ¿sí?, y permitirse soñar en Él, ¿sí?, y descansar en Él, y aceptar sus respuestas, así sean sí o sean no, ¿sí?, aceptar su voluntad, ¿sí?, y caminar en pos de ella, y tener esa aventura y esa relación con Él. Entonces, hasta la próxima. Chao.